que hoy quiero hablarles acerca de comprometiendo mis recursos con Jesús. Ahora, no es el deseo de Dios, después de tantos años que tenemos en el ministerio, que sufras necesidades financieras. Ese no es el deseo de Dios, que te estés tronando los dedos porque no tienes para comer. No es el deseo de Dios que te estés tronando los dedos porque no tienes para vestir, para pagar la renta, la luz, o para el calzado, los zapatos. No es ese el deseo del Señor. Jamás lo ha sido. Y hay gente que le echa culpa de su necesidad financiera o de su crisis que está viviendo a la mala suerte, por ejemplo. Y es muy fácil siempre. Pero miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. ¿Qué dice que hagamos? Que reflexionemos en nuestro proceder. ¿Por qué dice eso? Versículo 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero o al trabajador, el que le echa ganas, se le va su salario por el saco roto. ¿Qué tenemos que hacer? Dile al que tienes al lado: tienes que reflexionar en tu proceder. Lo que está diciendo es que tu salario, tu ingreso, tu ganancia desaparece como si lo echaras en un bolsillo lleno de agujeros. ¿Usted le ha pasado alguna vez que le ha perdido el dinero porque el bolsillo está roto? A mí me ha pasado. Se siente re feo, ¿eh? Porque eran como 500 pesos y yo los andaba buscando y ya no los encontré, y me di cuenta que tenía un hoyo. Entonces lo que dice aquí es que nuestra ganancia, nuestro recurso, ¿verdad?, desaparece. No es por arte de magia necesariamente, como si lo echaras en un bolsillo. ¿Con qué? Con agujeros. Muchos no han llegado a comprender cómo Dios bendice económicamente a sus hijos. Yo quiero que usted entienda este principio fundamental para todos los que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? Ok, esto es para nosotros. Y lo vamos a entender a través del Espíritu Santo, porque Dios quiere bendecirnos, aún económicamente. Pero muchos no han llegado a comprender, aún teniendo muchos años de ser cristianos, cómo Dios bendice nuestras finanzas o cómo nos bendice económicamente como hijos que somos de Él. Ahora, Dios no trabaja con fórmulas humanas, eso es importante. Dios no trabaja con fórmulas humanas. No es como nosotros creemos, pensamos, o como ha sido la vida material, física o terrenal. Así no opera Dios. Dios no trabaja con fórmulas humanas. Dios ha establecido una fórmula divina, diferente, para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es dando. ¿Cuál? Dando. Miren lo que dice Hechos 20:23. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, todo el mundo se sabe esa cita, o por lo menos la mayoría. Pero dice que más bienaventurado. O sea, somos más que bendecidos cuando nosotros ¿qué? Damos. Lucas 6:38. Den y se les dará. ¿Qué tenemos que hacer? Dar. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Ahora, para que nosotros tengamos una medida llena, apretada, remecida y desbordante, ¿qué tenemos que hacer? Dar, según lo que dice Hechos y Lucas 6:38.
Entonces Dios estableció esa fórmula. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Yo quiero dar tan solo dos ejemplos rápidamente. Uno de ellos es Abraham. Acuérdense que Abraham salió de su tierra, de su parentela, con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Y fue un hombre riquísimo. Abraham fue riquísimo porque entendió el principio de dar y dio el 10% de todo lo que tenía a Dios a través de Melquisedec. Vamos a Génesis 14. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Lo tienen? Génesis 14, 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, versículo 19, y le dijo a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recuerden que Abraham había salido en rescate de su sobrino Lot, porque los reyes de Sodoma y de Gomorra habían entrado en guerra con 5 reyes, perdieron la batalla, la guerra. Y entonces, al darse cuenta o saber Abraham de que Lot había sido prisionero, él toma a sus siervos y va y rescátalo y hace huir a todo el ejército de los 5 reinos. Y entonces este Melquisedec, que era el rey de uno de los reinos y además sacerdote del Dios Altísimo, él cuando ve a este Abraham, saca el pan, el vino, etcétera, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Y lo bendice. Y Abraham le entrega el 10% de todo, absolutamente. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No nada más los diezmos, o sea, no es del botín. El botín no se quedó con ello Abraham, eso se lo entregó a él. Pero el principio es importante. Y miren lo que dice Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en ¿qué? En oro. ¿Abraham era rico o muy rico? Muy rico es sinónimo de riquísimo. Pero era riquísimo en ganado. Quiere decir que tenía todo tipo de ganado. Tenía ovejas, tenía vacas, tenía camellos. Que los camellos y asnos y caballos eran como ¿verdad? La camioneta, el coche y el deportivo, ¿no? Más o menos. Porque en ese tiempo no había autos. Pero aparte de toda esa riqueza, tenía también plata. ¿Y qué tenía? Oro. El oro sigue siendo oro hasta el día de hoy. De hecho, las reservas de los países más ricos es el oro. Esa es la reserva, lo que sostiene la economía de un país, sea industrial o no sea industrial, es el oro. Y él era un hombre, según Génesis capítulo 13, versículo 2, riquísimo, pero en ganado, o sea, tenía mucho, riquísimo en plata, o sea, no tenía 2, 3 joyas, no. ¿Y riquísimo en qué? En oro. O sea, yo quiero que usted dimensione lo que la Biblia nos está diciendo. Nosotros a veces leemos la Biblia y no logramos entender. Yo no sé si cuando tú lees que Abraham era riquísimo en ganada, plata y oro, te imaginas unos anillos de oro nada más. Eran lingotes de oro. Era mucha la riqueza que tenía Abraham. Pero él pactó con Dios y dio siempre el diezmo de todo lo que tenía. Porque el principio del que estamos hablando es que la fórmula que Dios estableció para bendecirnos a nosotros, ¿cuál es? Diga conmigo, dando. ¿Nos cuesta? Sí. Porque no estamos acostumbrados, y yo pienso algo, en nuestra cultura, los mexicanos estamos más acostumbrados a estirar la mano y que nos den todo. Y con pena lo digo, las iglesias creen que el gobierno está obligado a que nos den todo. Tristemente he ido a reuniones donde llegan los pastores, no sé si sean, no estoy hablando mal de nadie necesariamente, pero llegan con una lista de peticiones, que quieren láminas, que quieren cemento y que quieren un montón de cosas. Yo digo, ¿por qué hacen eso? Pero es algo cultural,
Estamos acostumbrados a que pedimos en lugar de ofrecer. Nunca se le olvide que nosotros somos ofertantes y no demandantes. Y usted tiene que entender este principio. Es fundamental, es la única fórmula que Dios estableció para bendecirnos. Queremos que Dios nos bendiga económicamente, tenemos que dar. Ahora eso nos vuela la tapa de los sesos porque no estamos acostumbrados. Pero así lo estableció Dios. ¿Y qué quiere que yo haga? A ver, ¿qué? Vaya y reclámele a Él. Yo no lo haría, yo lo obedecería para que me bendijera. De tonto no lo hago, ¿verdad? Claro. Otro ejemplo es Job, hijo de Isaac, el sobrino de Abraham. No, nieto. Se fue de su casa con las manos vacías y regresó siendo un hombre próspero. ¿Recuerdan cómo se fue Job? Salió huyendo, ¿verdad? Jacob salió huyendo. Tuvo miedo por lo que había hecho al robarle la primogenitura de su hermano. Sin embargo, regresó siendo un hombre próspero porque entendió, igual como el abuelo, el principio de darle a Dios primero. ¿A quién tenemos que darle primero? ¿Está entendiendo conmigo? Aquí vamos a tener puro platudo. Génesis 28, 20, 22. No, nada de eso. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, está diciendo Jacob, y me guardare de este viaje en que voy, y me diere casa, pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire lo que le pide, está pactando con él. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, Jacob sale a la tierra de Mesopotamia a encontrarse con sus parientes de su madre, y estando allá en ese viaje, una noche, les resumo la historia, duerme, tiene un sueño, tiene una visión, y entonces al despertar él hace este pacto, y en la piedra donde recostó su cabeza la usa como señal, y le dice a Dios: si tú me guardas, si tú me prosperas, si no me falta el pan, si no me falta esto, si me libras de todo mal, dice: yo establezco contigo un pacto, y todo lo que me dieres, todo, el diezmo apartaré para ti. Ok, ¿eso hizo quién? Jacob. Génesis 30, 43. Cuando Abraham le dio a Melquisedec, no era tan rico, después se hizo riquísimo. Jacob, cuando hace ese pacto, no tenía nada. Y dice Génesis 30, 43. Y se enriqueció el varón. ¿Cuánto? Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas y siervas trabajadores, y siervos trabajadores, y camellos, camiones, trailers, y asnos, camionetes Cherokee, Tacoma. Pues, en ese tiempo no había otra cosa más que eso. Entonces se enriqueció, tuvo mucho de todo. Otra vez, y se enriqueció el varón muchísimo. Ok, el principio, ¿cuál es? Dar. Entonces yo tengo que hacer un compromiso, ¿no? O sea, me conviene hacer un compromiso con el Señor de mis finanzas. Voy a comprometer mis recursos con Jesús o con Dios porque me conviene, porque es la fórmula que Dios estableció para bendecirme. ¿Se entendió o no? Ahora, ¿por qué debo comprometer mis recursos a Dios? Le voy a dar 4 razones. Hay muchas más. Con 4 usted queda despachadito. Número 1, porque son de Él. Así de fácil. En primer lugar, debo entender
esta verdad, que todo, absolutamente todo, es ¿de quién? De Dios. Pues Él es el dueño de todo. ¿Por qué es el dueño de todo? Porque se lo adjudicó. Porque Él lo creó. Él lo creó todo. Y si Él lo creó, todo es de Él. Ageo 2:8 dice: mía es la plata. ¿Quién dice eso? Dios. Mía es la plata. Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es? Él. ¿Por qué debo comprometer mis recursos al Señor? Porque todo es de Él. Nada es nuestro. No es que que Pancho te diga: mis vacas son mías. No, son del Señor. Dios no quiere un día se mueren todas tus vacas, imagínate. Dios lo guarde, ¿verdad? No, queremos que se multipliquen, pero son de Él. Hasta el negocio, todo es de Él. Todo, absolutamente, es de Él. Nosotros solo somos ¿qué? Diga conmigo: administrador. Porque miren, si hay un dueño y yo no soy dueño, ¿qué soy yo? Un administrador, un trabajador. Nosotros solo somos administradores ¿de quién? Del dueño. Pero miren, somos malos administradores. Porque si el dueño de todo nos llama y nos pide cuentas, estamos fritos, dijeron, o paletas, ¿no? Aprenda, miren, hay gente, hay empleados y muchos jóvenes que quedan mal con el dueño. ¿Usted cree que el dueño lo va a promover? ¿Usted cree que el dueño le va a dar un mayor salario? ¿Usted cree que el dueño lo va a poner en una mejor posición? Claro que no. ¿Quién hace eso? Ni en el mundo hacen eso. Entonces creemos que Dios es tonto. Él te pide cuentas. Y luego pero eso sí, queremos mejor posición, queremos mejores recursos. Pero si eres bien maleta para ser administrador, no das una. No esperes que Dios te dé más si eres un mal administrador. ¿Qué dijo Ageo? Mediten. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reflexionar, meditar en lo que hacemos, porque trabajamos mucho y todo lo que ganamos se va ¿a qué? En un saco roto. Entonces usted tiene que ser un buen ¿qué? Administrador. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene no es suyo. Hay un dueño. ¿Puede un buen amén? Después de eso, si usted no es buen administrador, mire, no venga aquí pidiendo otra cosa. ¿Por qué debo comprometer mis recursos a Dios? Número 2, porque es la manera que Dios estableció para bendecirnos. Decía yo, cuando tú le das a Dios, según la Escritura, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones tan grandes que sobreabundan, ¿verdad? Cuando tú das. Ahora no lo digo yo, lo dice Malaquías 3:10. Todo el mundo ha leído este pasaje. Pero miren, creemos algunas partes de la Biblia, pero estas no las creemos. Usamos las partes que nos convienen, pero esta no. Yo no entiendo por qué creemos unas cosas y otras no. A unas cosas le damos más valor, que dicen en la Biblia, y a otras no. Dice Malaquías 3:10: traigan íntegro el diezmo de los fondos del templo, para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. No en tu casa, eso es obvio. No, en mi casa, dice el Señor, la casa de Dios, alimento espiritual. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Fíjense, si Él dice que demos y se abren las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta nuestra vida, nosotros tenemos una dosis de fe para creer eso, está bien.
Pero ¿saben qué me sorprende de Dios? Por nuestra misma incredulidad, Él te dice, pruébenme. Prueben. Inténtelo. Y verán que lo voy a hacer. O sea, ante ese desafío, yo lo pruebo. ¿O no? Yo lo haría. Porque Él me está diciendo, pruébame. Inténtalo. Ponme a prueba y vas a ver que sí. Wow, yo digo no. O sea, no nada más necesitas la fe para creer, sino que Él te desafía para que lo intentes y experimentes que esta palabra que Él te da es verdad. Y las ventanas de los cielos permanezcan abiertas y derrame bendición a nuestra vida. ¿Por qué lo dice esto Malaquías? Fíjense. Porque los sacerdotes, y eso es importante, el contexto de la historia, dejaron de enseñar al pueblo que dieran el diezmo. Una de las cosas que los pastores tienen es que regularmente no enseñan esto, porque la gente los tacha de que nada más sacan dinero. O sea, yo sé que hay gente así, ¿verdad? Entonces los sacerdotes dejaron de enseñar al pueblo que dieran el diezmo, la ofrenda, aceptando lo que sea que llevaran. Y el pueblo terminó pecando porque hicieron dos cosas: dejaron de llevar y de dar, y lo que daban no era digno, daban las obras. Y entonces los mismos sacerdotes fueron los causantes de la desgracia del pueblo. Yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos la obra, no recuerdo cuántos años, quizá 10 años promedio, yo siempre trabajé, me encanta trabajar, es algo que mi papá me enseñó y le agradezco mucho. Y trabajaba y tenía los recursos, pero siempre enfocado en bendecir a la gente y aportar en la iglesia. Y recuerdo que cuando venía el tiempo del diezmo, de la ofrenda, de pedir, yo no pedía. Y en algunas ocasiones decía, si pueden dan, si no, no. Y una vez mi esposa, cansada de mí, no sé si de mí, me dijo, a ver, ven acá, deja de decir eso y ve y pídeles, porque si las cosas están así y ellos les va mal, es por tu culpa. Uy, que me pega, mole, doña María. Dije, Señor. Yo sabía que venía de Dios. Dios había usado a esa mujer. Y me paré al frente del púlpito ese domingo en la iglesia y yo le tuve que pedir perdón a toda la congregación. Perdóneme, porque por mi causa usted vive mal. Por mi causa usted no sale de su pobreza. Por mi causa. Y dije, ahora usted va a empezar a dar para que Dios lo bendiga. Y eso revolucionó la iglesia. Porque es la fórmula que Dios estableció. Vuelvo a repetir, le guste o no le guste. Eso no es si le gusta o no le gusta, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice Proverbios 3, 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso es dar. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, habrá. ¿Cuál es la fórmula? Dar. Yo le voy a decir algo. Cuando tú das, hasta el flojo deja de ser flojo. ¿Sabe por qué? Porque está obligado a trabajar, porque está condicionado a dar. Cuando uno no da, un hombre no da, se vuelve más holgazán y más flojo. Y no le da ni a sus hijos, y no le da a su esposa, y no le da a nadie. Por eso este principio de dar no nada más afecta, no lo hace en el sentido espiritual, lo hace en el sentido material, porque revoluciona nuestra conducta, nuestras finanzas. O sea, yo recuerdo que cuando yo trabajaba, ¿ustedes saben por qué yo trabajaba? Yo no trabajaba para que yo tuviera, y no está mal, ¿verdad? Una gran casa y carros. No, yo lo hacía porque había la necesidad de dar, de sembrar en la iglesia, y era algo que me motivaba. Por eso lo hacía. Cuando usted no da, usted es temeroso hasta para aprender un negocio. Por 10,000 pesos anda demandando a alguien.
No, y si abre un negocio, olvídese, mire, de verdad, usted no sabe cuánto ha pasado por acá y se ha ido por allá. Pero ¿saben qué? A mí no me importa, porque el dinero es de Él, no es mío. Lo atesoramos así como si fuera no sé qué. Número 3, ¿por qué debo comprometer mis recursos a Jesús? Porque así pruebo el sincero amor que yo le tengo o que tengo hacia Él. El amor se demuestra con acciones, con hechos, dando tiempo, dando recursos. Por eso cuando un hombre falla a una mujer por lo que sea, la abandona, una infidelidad, lo que sea, el hombre tiene que entender que tiene que demostrar que realmente la ama. Y eso lleva tiempo. El hombre cree que al otro le dice, ya te amo. Y dice, ay, sí, cierto, ya me amo. No. Y normalmente nuestras infidelidades con Dios muchas veces es el dinero. El dinero es, lo voy a ilustrar para los hombres, ilustrar, es una mujer súper guapa que quiere cumplir todas tus fantasías y te enamoras. Y andas tras el dinero. Y esa es muy mal amante. Porque una vez que caes en sus manos, te va a engañar a ti también. El problema no es el dinero. El problema es cuando te enamoras del dinero. Porque tampoco es, por eso ando pobre. No. El problema no es el dinero. El primero es enamorarte del dinero. O sea, no se enamore del dinero. Hay gente que pierde un dinero y de veras siente que se muere. Y no tiene nada, imagínense. Imagínense, tiene una casita, un carrito y el cochecito lo perdió. Por lo que sea, siente que se muere. Yo digo, si esta persona tuviera un Mercedes-Benz, se mata. Mejor que no tenga más. ¿Verdad? Entonces el problema no es el dinero, es el amor al dinero. No se enamore del dinero. ¿Cuántos están enamorados más del dinero que de Dios? No me diga nada. Le voy a decir cuando me doy cuenta. Y todos se dan cuenta cuando usted no da. Dice, este ya está enamorado del dinero. ¿Sí? Y esa amante te saca todo lo poco que tú tienes. Lo poco. O sea, tú llegas con esta amante llamada el dinero y te enredas con ella y te bolsea, te deja sin billete. Abusados. Mateo 19, 21, 22, una historia, un rico le dijo Jesús a este: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Miren qué importante los tesoros en el cielo, más que los tesoros terrenales. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas ¿qué? Tenía muchas riquezas. Se fue triste. Él no entendió que la riqueza que él tenía no era de él, sino provenía de Dios. Y que si él daba o tenía, en realidad no es que le diera a los pobres, sino fue una prueba que el Señor le puso. Pues yo, pues está bien, se quedan para los pobres. Dios había probado su corazón. Muchas veces Dios prueba nuestro corazón y nosotros no entendemos que si no tenemos problemas en dar, el Señor a veces te lo retiene o te lo multiplica. Eso está bueno, ¿no? Así pasa. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, pone a las riquezas como si fueran Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene mucha influencia en nosotros. Y si hay algo que nos hace apartarnos de el Señor, son las riquezas.
Claro que sí. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? Otra vez, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor a las riquezas. O sea, la riqueza hace que todos los males, por el amor a la riqueza, entonces estén presentes en tu vida. Número 4, ya le di 3, no, ya con eso yo me voy a mi casa y le doy todo al Señor. Número 4, ¿por qué debo comprometer mis recursos al Señor? Porque Dios es primero. Miren, en todo el culto dominical o liturgia, como le quiera llamar, o servicio, el acto más glorioso que tú personalmente, tú le puedes dar al Señor es cuando tú pasas al frente para darle a Él. ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar que le amas a Él. Ojo lo que le estoy diciendo. A lo mejor tú estás aquí, oh Señor, te amo. Ya sabes, ¿no? Ahí. Y viene el tiempo de dar y hasta le da ganas de ir al baño. Pregunto, ¿ese adoró a Dios, al Señor o no? Ese se aventó su show, nada más. Pero el Señor conoce los corazones. Tú te vas a aventar un show bien grande, pero el Señor no, a Él no lo cuenteas. Y ahora con esta palabra ni a nosotros, ¿verdad? Dios es primero. En todo el servicio, el momento más sublime donde uno le demuestra cuánto uno ama al Señor es cuando tú das, porque así demuestras de verdad que Él ocupa el primer lugar en tu vida. Así que diezmar y ofrendar al Señor es importante, porque es una forma de adorarle o de adorarlo. Tú le puedes dar a un pobre, escucha esta reflexión, tú le puedes dar a un pobre, a un necesitado. Está bien. No estoy diciendo que no lo haga, pero eso es un acto de bondad, de caridad, cuando usted le da a alguien un necesitado. Pero darle a Dios el diezmo, la ofrenda, lo que sea, eso es un acto de adoración. No es un acto de caridad, sino de adoración. ¿Sí se entiende? Usted tiene que hacer actos de adoración, más de caridad, pero nos gusta ser más caritativos, demostrando que somos bondadosos. Y se nos olvida que lo primero es la adoración. Regularmente se le da al pobre de lo que Dios te da y ya no tienes para darle a Dios. Imagínense la incongruencia. En lugar de darle a Dios, le das al pobre y ya no tienes para darle a Dios. Y yo pienso que eso es lo más bobo, porque si yo le doy a Dios primero, Él me da para darle al pobre, no al revés. Pero queriendo quedar bien con Dios y siendo mañosos, pues le damos una caridad al pobre y ya no tenemos para darle a Dios. Y todavía le decimos, pero yo le doy a los pobres, Señor. Primero dele a Dios para que Él le dé, para que usted pueda dar a otros, ¿verdad? Porque es mejor el acto de adoración que el acto de caridad. Así que Dios no trabaja con fórmulas humanas. Él estableció una fórmula divina para bendecirnos y es dando. ¿Cuál es? Dando. Y dijo el Señor que tenemos que dar para que haya alimento en mi casa. Dice, no habla de su casa a ustedes, va a haber alimento en su casa a ustedes. Dice, en la casa del Señor hay alimento, en la casa del Señor. Es lo que dice el Señor. Por eso Ageo es un libro muy pequeño, tiene 4 capítulos, pero Ageo empieza exhortando al pueblo de Israel porque empezaron a construir sus grandes casas
Dice la palabra que usa la versión Reina Valera es artesonadas. O sea, súper lujosas, pero el templo estaba en ruinas. Y es donde les da esa profecía a Ageo. Mediten en sus caminos. Porque por más que trabajen, no les resulta. Comen y quedan con hambre, toman y quedan con sed, ¿verdad? Se visten y pasan frío, y toda su ganancia se va en saco roto. Porque la fórmula que Dios estableció es dando. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso yo tengo que hacer un compromiso, ¿verdad?, con el Señor, de darle mis recursos a Él.